Pues, yo creo que es más que todo por el clientes. Ya está así. Lo que me va a tener es para alquilar esto. Lo que hace es a ver. Aparte de estudiar pero nunca me enseñan yo luego un plan de Halloween romántico. Y después no. A ver, chicos, para no dejar que vaya pasando la hora. En la última clase hemos comenzado, después de haber abarcado el tema de la negociación que existe para los mismos contratos, y no para todos. Hemos comenzado a ver el tema de lo que es la formación o celebración de contratos. ¿Ok? Y hemos hablado que tenemos que partir de la idea que existen contratos que no se celebran de manera masiva, sino que se van sucesivamente determinando las condiciones en que se van a celebrar estos contratos sobre la base de propuestas, ofertas que formulan los interesados, la finalidad de que ese contrato deseado se perfeccione. Y para ello hemos dicho que ese proceso se activa de varias formas. Se puede pedir información, se puede formular una invitación, a celebrar un contrato a través de una invitación a ofrecer, pero el modelo tradicional que debemos replicarlo es parte del derecho contractual clásico que, digamos, también pertenece al derecho contractual neoclásico, pero no contrato. El modelo parte de la idea que se activa todo este proceso mediante la formulación de una oferta. Oferta, ya lo hemos dicho, es una propuesta, una proposición para crear un contrato. La oferta, además, como también hemos comentado en la clase pasada, y ahora vamos a complementar los conceptos y mirar lo que dice el código para ver cómo está regulado este tema. La oferta, además, como les decía, tiene que cumplir con una serie de requisitos, que sea seria, no puede ser cualquiera, declaración que no tenga como propósito o como intención real el que se quiera concluir un contrato. Por ende, tiene que ser real, serio. No es simple y llanamente como un ejemplo, ni como una broma, ni como un simple sondeo. Para que sea una verdadera propuesta, tiene que ser seria, tiene que revelar el propósito cierto, determinado, de quien la formula, de que quiere celebrar un contrato. Pero para que el contrato se pueda celebrar, esa oferta tiene que contener los elementos, cuando menos los mínimos, los esenciales. Exige que la oferta tenga cuando menos aquellos elementos esenciales que son los que finalmente determinan el tipo contractual. Un tipo contractual se determina, se define sobre la base de cuáles son los elementos que lo caracterizan. Precio y objeto en un contrato de compra-venta. Después vamos a hablar de eso, sobre las ofertas sin precio, pero con precio determinable, pero no quiero todavía marear. En una compraventa esos elementos son los esenciales. En un arrendamiento es la cosa que se va a dar en arrendamiento y la renta que se va a pagar. Inclusive nadie impide que un contrato de arrendamiento no tenga plazo, será duración indeterminada.
El contrato que celebramos con Luz del Sur, con Sedapaz, son contratos sin plazo, son de duración indeterminada. Y no significa que no estén los elementos esenciales determinados en el contrato. Por supuesto, seguramente seguirá en el propio contrato, porque son condiciones generales, el contrato de duración determinada. Pero lo cierto es que además de serie tiene que contener los elementos esenciales y por eso se habla de una autosuficiencia de la oferta, de una completitud o completez, como dicen otros, completitud de la oferta. Tiene que ser completa, pero completa no en el sentido que va a contener todos los elementos del contrato, cuando menos los esenciales. Además, la oferta, como hemos dicho, es dirigida a una determinada persona y bajo esa premisa decimos que es recepticia. Recepticia significa que alguien la recibe y por tanto tiene que estar dirigida esa propuesta a una persona específica, determinada, concreta. Porque si no entramos en el terreno de las ofertas masivas, que también vamos a estudiar, y hemos adelantado algo con relación a la oferta al público. Ahora también, si nos da el tiempo, si no lo haremos mañana, diferenciaremos la oferta del público a la oferta de los consumidores, que es algo que también anticipé algunas ideas, pero que las vamos a tener ya de cosas. Hemos dicho que la oferta es vinculante. Y ese temperamento, ese carácter de que sea vinculante, se expresa en nuestra ley en el sentido que la oferta, si no se dice nada sobre el particular, sujeta, compromete al oferente, lo coloca en una situación de sujeción, como lo hemos dicho, y el destinatario de la oferta, si realmente quiere aceptar, y así lo hace, con su sola declaración, en la medida que sea esa aceptación igual a la oferta, con su sola aceptación, cambiará la situación de estos dos sujetos. Porque de pasar de ser personas ajenas a un contrato, con la aceptación se establece entre ellos una relación contractual. Se perfecciona el contrato y nace una relación contractual u obligatoria entre ellos. Entonces, la oferta, como dijimos, obliga o vincula y en consecuencia es irrevocable. Pero, como lo hemos dicho, el oferente es amo y señor de la propuesta. Él define cómo se hace una oferta y en consecuencia puede decir que es revocable en cualquier momento. Pero esa revocabilidad, esa posibilidad de dejarla sin efecto, solamente existirá en tanto en cuanto el destinatario de la oferta no le haya enviado su aceptación. Porque si yo le digo a Andrea que tiene 10 días para comprar mi casa a tal precio y que la oferta es revocable porque Nicolás me está persiguiendo para comprarme la casa y Andrea el mismo día contesta por el medio que yo le pedí que contestara, aun cuando yo considere que mi oferta era irrevocable, perdón, ya no la puedo revocar. Ya hubo aceptación. La aceptación completa el circuito. Por eso hemos dicho que hay un negocial, un intercontractual. Ese intercontractual se va determinando o se va recorriendo con las declaraciones emitidas por quienes están en este proceso. Oferente, destinatario, puede ser aceptante o no, etc. También hemos dicho que la oferta no es necesariamente una solicitud de información. Si yo le pido información a Lorenzo, evidentemente no le estoy ofreciendo nada. Pero si le digo a Glenn que estoy vendiendo mi carro, mi auto, tal modelo, etcétera, y le pido que él me haga una oferta, oye, si estás interesado, Glenn, hazme una oferta. Lo estoy invitando a ofrecer. Yo no estoy haciendo o formulando la propuesta. No le he propuesto absolutamente nada que me comprometa, sino que lo estoy invitando a que él haga la oferta. Y si él hace una oferta, recién tendré la capacidad de aceptar o no. De repente Glenn dice, no, no me interesa, se acabó el tema. Es una invitación a ofrecer que, al igual que la oferta, al destinatario no lo obliga a nada.
el destinatario de una oferta, el destinatario de una invitación a ofrecer, pueden dejarla pasar. No están obligados a contestar, no están obligados a formular la propuesta cuando alguien es invitado a que a que haga él. Entonces, esto obviamente se da porque las partes tenemos libertad de contratar. Si no tuviéramos libertad de contratar, entonces se nos impondría la obligación de contestar una oferta y no tenemos tampoco esa obligación. Entonces, simplemente se deja pasar. También les hablé de la diferencia que se ha introducido en el mercado contractual, en el terreno del derecho contractual, a propósito de estas cartas de intención que muchas veces se hacen tomando el modelo americano y se dice, oye, te mando esta oferta que no es vinculante. Claro, ustedes me dirán, a ver, la oferta no vinculante es revocable con mayor razón. La puedo revocar cuando quiera. Porque aun cuando me contesten una oferta no vinculante, ojo, no estoy hablando de oferta revocable, estoy hablando de oferta no vinculante. Si yo le mando a Estefano una oferta no vinculante y él acepta, yo podré decirle, ah, pero no era vinculante. Por lo tanto, aun cuando quieras, como no me he obligado a nada, como ni siquiera con tu, entre comillas, aceptación, estoy obligado a celebrar el contrato, simplemente no hay nada. Fíjense la diferencia entre una oferta revocable y una oferta no vinculante. Si yo le hubiera mandado una propuesta a Estefano que era revocable, pero no la revoqué y él aceptó, hay contrato. Pero si le envío una oferta que no es vinculante, algo que no está regulado en la ley, pero que existe en la realidad, si yo le mando una oferta que no es vinculante y le digo, tiene 5 días para contestar, no importa que me conteste el mismo día, porque la aceptación que yo reciba de él, puedo decirle que no me obliga a nada y que no ha dado pie a la formación del contrato, salvo que yo le diga que sí hay contrato, en cuyo caso la única posible interpretación es que hay solamente dos interpretaciones, porque estuve pensando este fin de semana, que la aceptación de Estefano en realidad es la verdadera oferta, y yo la acepto, o que como cuento con su aceptación, le retiro el carácter de no vinculante. Cualquiera de las dos cosas. Cualquiera de las dos cosas. Pero una oferta no vinculante, si es aceptada, no obliga al oferente. Eso no está regulado en la ley, como lo hemos visto. Ahora lo vamos a ver como estuvimos revisando los artículos 1372, 1374. Ahora vamos a regresar. Ahora bien, sin perjuicio de lo que voy a decir más adelante a propósito de la posición de un profesor inglés, Derek Kinnell, que tiene una posición muy interesante, la diferencia entre promesa y contrato. Sin embargo, estaba leyendo ahí unos profesores americanos muy antiguos, del principio del siglo pasado, artículos, ensayos, están en una compilación hecha en la India. La India tiene, obviamente, el sistema del civil law, porque fue un virreinato, del common law, perdón, porque fue un virreinato inglés. Pero algunos autores, y creo que no estoy convencido de lo que hacen, si por ejemplo lo que voy a decir después de Dorikino, me da la sensación que una oferta no es una promesa. Porque la promesa, o mejor dicho, tengo la sensación que la oferta se convierte en una promesa cuando es aceptada. Pero claro, ustedes van a decir, no, es que ya no es promesa, es contrato. ¿Cierto? Entonces, tengo la sensación que si yo prometo algo, es porque ya me estoy obligando. Y entonces la pregunta que uno que tiene que hacerse, y acá es donde no quiero confundirlos, hay quienes equiparan oferta con promesa, hay otros que dicen, no, solamente se entiende que una oferta se convierte en promesa cuando es obligatoria. Pero hay quienes dicen, es que ya no es promesa, ya hay contrato, ¿cierto? Entonces también se puede decir, como dice el restatement de contratos en Estados Unidos, que el contrato es un conjunto de promesas. También se puede decir, porque lo que ofrece el oferente se convierte en promesa cuando se acepta la oferta. Y la aceptación también es una promesa del aceptante. No es un juego de palabras. Estoy tratando de hacerles ver cómo a veces se equipara la oferta con la promesa o se dice que el contrato comprende promesas
de ambas partes. Y acá sí introduzco un poco esta curiosa distinción que hace David Kilmer, que me gusta mucho, porque él parte de una crítica que hace el profesor Charles Fried, que falleció no hace mucho. Charles Fried es un profesor americano, de origen judío, que postuló en los Estados Unidos la teoría neoclásica o neoliberal del contrato. Ustedes deben haber estudiado en su curso de negocio jurídico las teorías del negocio jurídico, la teoría de la voluntad, la teoría de la declaración, la teoría de la responsabilidad, la teoría de la confianza, que nacen más o menos, creo yo, de la doctrina más alemana y no sé si alguna italiana hay de por medio, pero los alemanes son los que han generado mucha doctrina en el tema de negocio jurídico, porque son los que introdujeron el tema finalmente. Pero lo cierto es que siempre hemos tenido en el terreno contractual, desde los naturalistas, siglo XVI y XVII, la idea que el contrato es un acuerdo de voluntades y que obviamente se sustenta en la voluntad libre de las partes. Es una idea que además tomaron de los escolásticos tardíos, los españoles y luego a través de los holandeses, de Grocio, Pendorf creo que no era holandés, porque sí, por lo menos la hora que yo tengo está en francés. No sé si era, creo que era francés. En todo caso, Grocio sí era holandés. Pero, a ver, ¿por qué me detengo en esto? Porque, bueno, ya hay una idea de que las transacciones son voluntarias en Aristóteles, el derecho romano clásico, en Santo Tomás también, la suma teológica, cuando habla del contrato, habla mucho de la voluntad, pero esto influye mucho en los escolásticos tardíos españoles, luego los holandeses, y desde los naturalistas, Rousseau, Pufendorf, no me acuerdo, Hobbes, en Inglaterra, con el Leviatán, ah, y se me va el nombre de un alemán, cuyo libro todavía no me va. Lo he encontrado ya en un archivo de una biblioteca americana. Um, Todos ellos comienzan a decir, el contrato es un acuerdo de voluntades. Ya comienzan de manera persistente, insistente, es decir, el contrato está basado en la voluntad. El contrato es producto de la voluntad soberana de las partes deciden cuál es el contenido, las partes deciden si es justo, ¿no? Algo que ya les he venido diciendo y que es un concepto que se ha repetido a lo largo de los siglos. Y a veces se discute ese concepto porque la voluntad a veces no es la que gobierna, por lo menos la decisión de alguna de las partes, sobre todo cuando se imponen condiciones o cuando está necesitada y más que ser libre es casi hasta una necesidad cerrar un contrato. Es una definición muy criticada, pero todavía existe y está dentro del Código Civil, acuerdo de voluntades. Pero, ¿a qué quiero llegar? A diferencia de lo que ha pasado en la doctrina europea continental, caramba, los ingleses han hablado mucho de que el contrato es una promesa o un conjunto de promesas. Y entonces, cuando uno comienza a comparar, dice, a ver, ¿acuerdo? Sí. ¿El contrato es una promesa? Una promesa puede ser, sí, si es un contrato en el que hay la prestación de una sola de las partes, ese contrato implica una promesa. Pero si hay de las dos obligaciones, es un conjunto de promesas. Los ingleses y los americanos se han ido a la definición del contrato a través del concepto de promesa. Y esto le sirvió después que se cuestionó mucho la figura del contrato también en los Estados Unidos y en todas partes se ha cuestionado. En los años 70, 80 del siglo pasado, Charles Pitt postula nuevamente la idea de que el contrato se basa en las promesas y que las promesas tienen que ser cumplidas y tienen que ser reforzadas porque son producto de la autonomía de cada una de las personas que la formula, comprometiendo su comportamiento futuro, pero que además tienen que ser respaldadas porque generan confianza y generan expectativas. Tiene un libro muy pequeño, pero muy rico, muy comentado, muy criticado. Y una de las cosas, y una de las críticas viene de un profesor inglés, que era, ni siquiera era americano, había migrado de no sé qué país por la Segunda Guerra Mundial. No me acuerdo su verdadera nacionalidad. Pero el profesor inglés, Dory Kimmel, dice algo que a mí me ha gustado mucho porque trata de diferenciar el plano de lo jurídico del plano de lo no jurídico. Él dice que la promesa
se produce en el ámbito de las relaciones sociales no jurídicas. Que la promesa supone, según Kimmel, el que alguien asuma el compromiso de hacer algo, de cumplir algo ante el destinatario de la promesa. No necesariamente a cambio de nada. Puede ser comprometerme a dejar de fumar, por ejemplo, o me comprometo a todas las semanas ocuparme de determinadas labores domésticas, o me puedo comprometer a dejar de ir a jugar boliche con mis amigos los viernes y pasarlo con la familia, o me puedo comprometer a dedicarle menos tiempo al trabajo y compartir más tiempo con mi entorno familiar. Y dice Kimmel que las promesas, como no son contratos, refuerzan las relaciones humanas, pero también tiene una contrapartida. La promesa incumplida genera frustración, decepción, desilusión, alejamiento. Fíjense, no estoy hablando de contratos, estoy hablando de otra clase de promesas. Entonces aquí nos dice, las promesas se formulan en el ámbito de dos personas que tienen cercanía, generalmente una relación familiar o una relación amical, una relación cercana, y las promesas, por tanto, lo que van a hacer es, si se cumplen, reforzar esa relación, incrementar la confianza del destinatario de la promesa y mejorar la imagen del que la formuló y la cumplió. Pero también tiene la desventaja de generar una mala imagen de aquel que hace esa promesa y luego pasa delante de ella y no la hace. Y dice Kimmel, las promesas refuerzan las relaciones humanas. Se parte de la confianza, o si no ha habido confianza, se genera confianza. Se busca generar confianza cuando no hay mucha cercanía entre el promisario y el promitente. ¿Y Kimmel dice? La gran ventaja del contrato frente a la promesa es que el contrato es un intercambio que me da la posibilidad de marcar lejanía o distanciamiento con mi contraparte. No tengo ninguna necesidad de reforzar la relación humana, social, mi imagen personal. Si no me importa, si no me interesa, por el contrario, el contrato me habilita la posibilidad de marcar distancia. Lo único que me interesa es el intercambio. Que pueden haber relaciones contractuales en las cuales se mezcla una relación cercana con una relación jurídica, contractual. Sí, por supuesto, claro que sí. Pero Kimmel marca esa diferencia y dice que eso hace que el contrato sea un instrumento o una figura o una institución completamente distinta a la de la promesa. No me parece nada mal, me parece interesante, porque, a ver, ¿qué tipo de cercanía tenemos con Luz del Sur, chicos? Cero. ¿Qué tipo de cercanía tenemos con Venus? Cero. Es algo que coman todos los días en algún local de Venus, pero conocerán solamente a los que trabajan allí. ¿Qué cercanía tenemos con Sedafal? ¿Qué cercanía tenemos con Claro, con Movistar? Cero. ¿Les interesa a ellos tener cercanía con nosotros? Cero. Les interesa que consumamos más. Les interesa el intercambio, no las relaciones personales. No reforzar las relaciones humanas. Vender más. Y marcar distancia. ¿Cuándo se comienza a ver que hay mayor cercanía? Por ejemplo, cuando comienzas a crear cierto relacionamiento con los famosos clubes. ¿Conocen los clubes del comercio, por ejemplo? El comercio, para todos los que somos suscriptores de gestión, comercio, no sé cuántos medios tiene hoy día ese grupo de comercio, se genera un club. Y entonces tratan de reforzar su imagen y tratan de hacer que la gente aproveche una serie de beneficios que se crean para los que son suscriptores. Entonces, allí no es que no es que haya cercanía, relacionamiento humano, personal, no. Hay como algo más. Hay como algo intermedio. Pero en principio,
A mí me parece acertada la posición de Kimber en el sentido que un contrato no tiene por qué generar un relacionamiento más allá del intercambio. Lo puedes hacer. Claro, cuando ustedes ejercen, los que vivimos de servicios, muchas veces sí tenemos que tener el arte de la empatía o habilidades blandas. Y esas habilidades blandas a veces nos permiten desarrollar relaciones humanas, sociales, más allá de la relación profesional-cliente. Pero no es algo que se derive del contrato mismo. Cosa que sí ocurre con la promesa. La promesa no contractual, la promesa basada en hacer algo, generar una expectativa fuera del terreno contractual, mejora las relaciones humanas. Oye, mamá, te prometo que a partir de esta semana no me voy a pasar 6 horas en el celular, en redes sociales. ¡Wow! Y después te pasas 8. Mamá, ya a partir de esta semana voy a dedicarle más tiempo al curso de contratos. Y, a ver, quiero escuchar esa promesa. Entonces, chicos, las promesas mejoran las condiciones o las relaciones entre las personas. Los contratos no, los contratos son medios de intercambio, pero pueden tener algo cercano si así lo quieren las partes. No es obligatorio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Pues vamos a seguir con oferta y todo el proceso de celebración. A ver, eh, sí, adelante. Sobre el hecho de que cuando se combina lo de que un contrato quiere una relación personal, tenía otro nombre. Eh, En realidad, más que tener un nombre adicional es, en rigor, darle a ese contrato un trato mucho más personalizado, más cercano, pero que tenga un nombre, de repente se me fue la frase, no tiene propiamente un nombre. Es un contrato y como les decía, lo que vivimos de servicios, ustedes van a vivir de servicios, cuando tengan clientes seguramente van a hacer relación amical con algunos clientes. Más tengo un amigo que es abogado, lo conozco, fue alumno mío acá en la Universidad de Lima hace varias buenas lunas. Claro, yo comencé a enseñar aquí en el año 90 o 91. Después me fui 15 años. Me fueron 15 años. Este, y este amigo, conocí el líder de un estudio de abogados y siempre a propósito de tu pregunta, siempre fue workaholic y sus únicos amigos eran los clientes. Hasta que a los 52 o 53 años se casó. Después de haber estado soltero como 30 años. Ese es un ejemplo de alguien que construye su vida sobre la base de contratos a los cuales le suma el elemento personal. Se relaciona de otra manera. Es una opción. No está ni permitido, ni está prohibido, ni es lo peor, ni es lo mejor. Es la opción de cada uno. Maca. por ejemplo, en sociedades, diferentes actividades de negocio, eso ya son, no se le contrata, contrato de limpieza, no minuto, como el siempre pasa. La sociedad nace en realidad del acuerdo, una sociedad no escrita, ¿no es cierto? Pero la desventaja de una sociedad no escrita es que es una persona jurídica y todavía no hay este efecto mágico de separar los patrimonios o los ámbitos de responsabilidad. Nace con el solo acuerdo. Lo que pasa es que se tiene que formalizar. Se tiene que hacer el contrato de sociedad, que pasa por lo que acá le llamamos minuta, que es el contrato privado, y luego pasa a escritura pública para que se pueda inscribir en el registro. Pero tiene que tener definido los elementos básicos, que es con cuánto participa cada uno de los socios y a qué se van a dedicar. Si, por ejemplo, ya hay una promesa de que hago una empresa entre tres personas, por ejemplo, y al final tengo una mejor propuesta de otra empresa y me salgo, o sea, igual, eso no sería un contrato, sino una promesa.
Si ya acordaron, a ver, lo que pasa es que, a ver, vamos a tratar de, una sociedad puede nacer del acuerdo entre las partes. En tanto no se formalice, en tanto no se formalice y la sociedad no nazca, inclusive puede ser una sociedad no escrita, y la sociedad no nazca y las partes no han hecho aportes, en realidad, si encuentras una mejor opción, no tendrías por qué estar obligada a formalizar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todavía no has formalizado y ¡plup! Se apagó la base de la sociedad. ¿Cuál es la base de la sociedad? La affectio societatis. En tu caso ya desapareció antes de formalizar. Entonces no tiene sentido que continúes. Porque eso es lo que caracteriza a una sociedad, que hay un affectio societatis, por lo menos al principio, o por lo menos de la perspectiva clásica o tradicional. Pero como que algo escrita, no se supondría que, pues, porque la ley te dice que tienes un plazo determinado para inscribirlo. Porque puedes tener la voluntad, puedes tener la escritura y no inscribirla y seguir formando una sociedad que te vendría irregular. Correcto. Pero si en ese transcurso, antes de vencido el plazo, una Tendría que vender sus acciones, tendría que vender su participación. No, no el certificado de acciones, porque no se puede emitir el certificado mientras esté inscrito. ¿Ok? Pero sí su participación. O sea, todavía tengo acciones, tengo una escritura pública, ya tengo acciones. Lo que no se emite es el certificado por el inscrito, es un mandato legal. Secundario, intrascendente. Pero así está. Pero si ya existe esa escritura pública y Maca tiene 30%, si ya no quiere seguir, tiene que vender su 30%. Tiene que vender. Pero sería un contrato. Es una sociedad, la sociedad nace de un contrato. Ya es una sociedad, pero no es persona jurídica. Y antes de todo eso, cuando recién tienen la idea, que a mí me proponen algo mejor, o sea, salirme de, por ejemplo, esa idea. O Sí, sea, pues, es una promesa más que un contrato. lo podemos tomar de esa manera, porque la promesa no aceptada no genera nada todavía, o la promesa no formalizada, si quieres verlo de la perspectiva. Pero sí, no, no lo vería mal, no lo vería mal. La verdad es que el término de promesa nos ayuda en muchas explicaciones. Pero creo que una promesa puede ser interpretada de dos maneras, como la oferta aceptada o como una promesa que simplemente todavía no tiene una respuesta. Por eso es que el derecho contractual no utiliza mucho el término promesa. ¿Ok? Los ingleses y los americanos sí. Entonces es donde ellos comienzan a hacer esas disquisiciones. Es más, cuando les proyecté el Restatement of Contract, que es un código de reglas contractuales que hay en Estados Unidos, ahí se define el contrato como la promesa o el conjunto de promesas respaldado por fuerza de la ley. ¿No es cierto? Entonces fíjense cómo ellos utilizan esta idea. Probablemente también porque, digamos, son sociedades un poco más individualistas y ven el contrato como las promesas individuales que hace cada uno. En fin, no una explicación. A ver, vamos al tema de las cosas que tenemos que explicar con relación a esto que yo les decía de la teoría de la voluntad. A ver, tenemos que determinar en qué momento van a hacer el contrato. ¿Ok? Antes de ello tenemos que mirar que el autor de la oferta puede en su propuesta incluir ofertas alternativas. Andrea, te vendo mi casa y si no tienes interés, te la alquilo en tanto. Ofertas alternativas. ¿Ok? No estoy cerrándome a un solo contrato. Le estoy dando la opción. Andrea, ¿quieres estar en mi centro comercial? Ok, te doy un contrato de arrendamiento por 10 años o uno de usufructo por 30 años. Ofertas alternativas. A mis clientes, como me dedico, entre otras cosas, a real estate, a temas inmobiliarios, saneamiento, construcción, a mis clientes que quieren comprar un inmueble, les digo, acá está mi oferta. Ves conmigo el due diligence o el estudio de títulos y o
también te asesoro en la negociación del contrato y yo también en el proceso postcontractual, formalización, comunicaciones, etc. Le doy paquetes, o haces esto o haces todo, o te quedas con el paquete uno o el paquete 2 o el paquete 3. El proponente u oferente puede formular ofertas alternativas. ¿Ok? Te vendo este auto, cash es tanto, o te contacto con el banco que te puede financiar. Y entonces me lo compras a mí, pero además tomas un crédito bancario. Nada impide que el autor de una oferta haga propuestas alternativas. Puede ser una, dos, bueno, que sean alternativas, tienen que ser por lo menos dos opciones. ¿Ok? Nada lo impide. ¿Cuándo se forma el contrato? Cuando el destinatario de la oferta acepta una de las propuestas. No tiene que aceptarlas todas. Si son alternativas, basta que convenga y acepte una de ellas. Son lo que se llaman, y lo vamos a ver en el código seguramente, las ofertas alternativas. Pero también podemos encontrarnos frente a lo que la doctrina y la ley llaman las ofertas cruzadas. ¿Ok? Resulta que Lorenzo quiere comprar mi casa y me manda una oferta, pero yo también quería vendérsela y le mando una propuesta. Las ofertas se han cruzado. La de Lorenzo me llega el día 5 y ese mismo día yo había hecho una propuesta y le llega el día 6. Tenemos dos ofertas abiertas, dos ofertas que pueden dar lugar a que un contrato se cierre, si es que son serias, autosuficientes y son vinculantes. ¿Ok? ¿Cómo se va a cerrar ese contrato? Con la primera aceptación. Resulta que Lorenzo me ofrece 100.000 y yo al día siguiente le mando una oferta, pero le digo 98. Obviamente yo trataré de correr para aceptar su oferta de 100, pero Lorenzo es más rápido que yo y acepta mi oferta de 98. Con esa aceptación se cerró el contrato, se perfeccionó. Es decir, cuando hay ofertas cruzadas entre las mismas personas o interesados, el contrato se podrá entender celebrado, concluido con la primera que se acepte y que llegue a conocimiento de quien hizo esa oferta. La otra quedará sin efecto. La otra simplemente morirá. ¿Por qué? Porque ya se aceptó una de ellas. Se cruzaron en el camino. Si fueran iguales, no habría ningún problema, pero si son diferentes, la aceptación recaerá sobre aquella que se aceptó en primer lugar. ¿Ok? ¿Alguna duda? A ver, adelante, Dani. Bueno. Siempre fue la notificación de estas ofertas y de ahí se prueba que la otra parte, o sea, sabía de esta o de una oferta que no le llegó y se aprovecha y de mala fe como que él lanza su oferta y o él acepta o algo así, o sea, ¿cómo sería? Es un tema que no es sencillo, pero lo voy a contestar de esta manera. Justo quería entrar en ese tema, pero vamos a adelantarlo, Dani. A ver, la pregunta es, en qué momento se considera que el contrato se entiende celebrado? ¿En qué momento está perfeccionado? Y acá entramos en todo un tema que no es menor, que tiene que ver, y voy a poner unos ejemplos para tratar de contestarte. Pero lo primero que tenemos que hacer es, a ver, creo que acá, vamos a ver. Lo que tenemos que hacer es
mirar si existe alguna regla, si existe alguna definición, porque estas definiciones tienen que adoptarse en cada sistema legal. El contrato queda perfeccionado en el momento y lugar que la aceptación es conocida por el oferente. Claro, estamos hablando de oferta de aceptación, de acuerdo, pero ¿cuándo se celebra? Cuando se acepta, cuando se entiende celebrado, cuando se entiende perfeccionado. Cuando se acepta, cuando se envía, cuando llega, cuando se conoce. Y ahí hay 4 teorías. Nosotros hemos optado por un mix o una combinación de 2. ¿Cuándo se entiende celebrado el contrato? La más antigua de las teorías que ninguna legislación acogió es la teoría de la declaración. ¿Tu nombre es? Valeria. Imagínense que yo le ofrezco a Valeria venderle mi casa y le mando una oferta formal. Valeria se lo comenta a Glenn y le dice, Yuri me ha mandado una oferta de venderme su casa. Voy a aceptar. De acuerdo a la posición más tradicional, que ve en la voluntad la fuente de todo, bastaría esa declaración que hubiera hecho Valeria, inclusive ante un tercero, para que se diga que su voluntad de aceptar perfeccionó el contrato. El problema es que el oferente no sabe nada. El oferente necesita ¿qué cosa? Certidumbre, certeza. Por tanto, esa teoría, aun cuando se hubiera postulado y se hubiera tratado de fundamentar, nunca ha sido acogida y es comentada como una explicación de las varias teorías que hay, pero carece de respaldo. Se comenta porque por allí seguramente a alguien se le ocurrió formularla, todavía no identifico quién fue. La segunda teoría es la teoría del mundo anglosajón. Es la teoría de la emisión o expedición. La primera era la teoría de la declaración, ¿cierto? Alguien declara, no importante quién, que sí hacer. Pero repito, eso no le da certeza ni conocimiento a los oferente. Entonces, la teoría de la declaración hay que ponerla a un lado. Pero la teoría de la realidad anglosajona, que es la de la emisión, ¿ok? O expedición, tiene toda una explicación. Y yo creo que inclusive hoy en día, si uno lee un libro americano o inglés, hay quienes la defienden. Pero nuevamente, aquí yo creo que hay solamente un espacio muy pequeño para explicarla en el mundo tecnológico en el que vivimos hoy. La teoría anglosajona surge de los tribunales ingleses, la teoría de la emisión, despacho o remisión, despacho, nace de los tribunales ingleses como consecuencia, a propósito de lo que tú planteabas, Dani, ¿en qué momento se sabe si alguien actuó de buena fe o de mala fe o si envió la carta? A ver, varios temas. La teoría de la expedición, remisión o despacho se tiene que insertar en un momento histórico. Los correos, las postas, nacen en Europa primero como un mecanismo de comunicación entre los entes gubernamentales, entre las entidades estatales. Y luego el servicio del correo se pone a disposición de cualquiera. Los ingleses decían que se tiene que definir cuál es el momento en el que se entiende celebrado un contrato. Hubo un par de casos, no recuerdo las partes, pero hubo un par de casos en el que, uno,
se formula una oferta, si no me equivoco, para venta de algodón, pero la oferta llega a una dirección equivocada, ¿ok? Y eso hace que cuando se da cuenta quien la recibe que no era de él, sino que era para otra persona, esa oferta tenía varios días de haber sido hecha y tenía un plazo, ¿ok? Y tenía un plazo. Pero por este error, el plazo que se le había dado al destinatario ya comenzaba a correr. Y de acuerdo a los medios de comunicación de aquella época, le hablo del siglo XIX, ¿ok? El siglo XVIII, XIX, eran pues las comunicaciones, diligencia, tren, medios que hoy en día casi no usamos, el tren sí. No había autos, no había telégrafo ni siquiera, y muchas cosas tecnológicas que hoy en día utilizamos tampoco existían. Entonces, como se había equivocado el oferente en la dirección y eso hizo que se consumieran varios días, si el interesado en aceptar despachaba por el correo tradicional su aceptación, no iba a llegar en el plazo. ¿Ok? Punto uno. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. El correo falla. Y el correo tradicional, qué sé yo, diligencia, probablemente uso fuerza animal para mover la correspondencia, el correo se atrasa. Y al atrasarse, se consume una buena parte del tiempo del destinatario de la oferta y tampoco su aceptación iba a llegar dentro del plazo definido por el operador. ¿Me siguen con estos dos ejemplos? ¿Qué dijeron los tribunales ingleses para darle vida a ese contrato? Desde que el aceptante se desprende de su comunicación, de su aceptación, de su declaración y la deja en el buzón del correo, ya no tiene control sobre ella. Y por lo tanto, ya no puede decir algo contrario. Y en ese momento se puede advertir un hecho objetivo, según los tribunales ingleses, que existe la intención firme, real, de aceptar la oferta. Y por tanto, estas cortes deciden que el momento en el cual se celebra el contrato es en el que el aceptante despacha, remite, entrega su aceptación a la oficina de correos. Y los ingleses, estas cortes inglesas, crean la Mailbox Rule, la regla del buzón del correo. Oye, pero no había llegado al oferente. No importa. Pero va a llegar después del plazo que habían fijado. Y en el plazo fijado era 5 días a cualquiera para tu aceptación. Y la premisa de la que partían ambos oferentes, aquel que se equivocó en la dirección y aquel que manda una comunicación que se atrasa por el correo, ninguno de los dos proponentes esperaba que el plazo sea para que se echara la carta en el buzón del correo, sino para que le llegara a ellos la aceptación. Sin embargo, las cortes corrigen el defecto de dirección y corrigen el defecto del correo en el atraso. Y crean esta regla. Y los ingleses se han adherido permanentemente, al igual que los americanos, a esta regla, sin cuestionarla. Y sin ver cómo hoy en día se hace, cuando se analizan dos sentencias, no me acuerdo los nombres, pero son las dos más famosas que he comentado, y hoy día la doctrina dice, pero en realidad
ambas decisiones fueron para corregir defectos, pero no debería ser el curso normal regular de un proceso de perfeccionamiento del contrato. Porque la idea es que el oferente reciba la aceptación, no que el destinatario la despache en el correo. Porque de repente la despacha dentro del plazo de 5 días, pero llega a los 30 o 40. Y la pregunta es, ¿y la certidumbre o certeza que necesita el oferente? Entonces, lo que hicieron los tribunales ingleses fue distribuir el riesgo de una manera distinta y asumir que el circuito se cerraba con el hecho de haber dejado la declaración de aceptación ante la oficina de correos. Y fíjense cómo seguimos hablando del modelo tradicional de contratantes ausentes, porque no están en el mismo sitio. Y que depende el círculo y el cierre de ese círculo del ítem negocial, siempre depende de los medios de comunicación. Esta teoría nunca fue aceptada en el mundo europeo continental. La familia del siglo, la nuestra, o a la que pertenecemos, siempre sintió que esa solución era insegura, porque no le daba certidumbre al oferente. Y hay dos teorías que se han, digamos, de alguna manera, impuesto a lo largo del tiempo, o un mix de ellas dos, la teoría de la recepción y la teoría del conocimiento. Fíjense lo que dice nuestra norma. El contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en que la aceptación es conocida por el oferente. Teoría del conocimiento, no de la recepción. La recepción diría, el contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en que la aceptación es recibida en su domicilio o en su residencia o lugar de donde vive el oferente. ¿Por qué esa diferencia? Porque en este modelo tradicional, repito, entre personas ausentes, con medios de comunicación tradicionales que casi ya no usamos, una cosa es recibir una carta y otra cosa es conocer el contenido de esa carta. Son cosas distintas. Aquí se optó, aparentemente dice, la teoría del conocimiento. No es así. Vamos a verlo después. El legislador dijo, a ver, quien recibe una carta, en el término tradicional, pues repito, todo esto está construido sobre la base del modelo clásico. Si yo recibo una carta en mi casa, la veré el mismo día. Si mandé una oferta y la aceptación tenía que llegar dentro de los 5 días y llega, pero la abro a los 15 días, ¿qué pasa con esta norma? Fíjense, Estefano me hace una oferta y me dice, Yuri, tienes que contestar en 5 días. Y yo le mando la carta de aceptación el día 4. Pero Estefano lee la carta el día 20. ¿Cuándo es conocida la aceptación? El día 20. ¿Hay contrato? Según esa redacción, no hay contrato. Porque una cosa es la recepción y otra cosa es el conocimiento. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué hizo el legislador? Dijo, cuidado. Hay que ser cauto con la redacción. Si decimos que es conocida, ¿cuál es su correcto? Es diligente. Es su correspondencia. ¿Qué es lo que hizo finalmente el legislador? Introdujo en el artículo 1374, en el siguiente, una presunción. Que la recepción presume conocimiento. La oferta, su revocación, la aceptación y cualquier otra declaración contractual dirigida a determinada persona se consideran conocidas en el momento en que llegan a la dirección del destinatario. Porque claro, si yo le mando mi aceptación a Estefano el día 4, yo tengo solamente 5 días para contestar, pero Estefano está en el extranjero,
porque se ha ido de viaje transitoriamente, no la conoce. Como dice el artículo 1373, es conocida por. Y si no está, y si no la conoce y la va a conocer después del plazo, ¿hay contrato o no hay contrato? Pues hay que atenuar esa norma. ¿Cómo se atenúa? Introduciendo la presunción de conocimiento. ¿Cuándo se presume conocida? Cuando llega. Entonces aquí se han combinado dos teorías. La teoría de la recepción, que dice que el contrato se entiende celebrado cuando se recibe en el domicilio, y la teoría del conocimiento, que es cuando se conoce la aceptación. Nosotros hemos hecho un mix para atenuar el rigor de la teoría del conocimiento. ¿Alguna duda, chicos? A ver, vayan ustedes. Claro, esto se introdujo en el año 2000, si se realiza a través de medios electrónicos, ópticos o tonelados, se presumirá la de recepción de la declaración contractual cuando el remitente reciba el acuse de recibo. Eso fracasó. Fracasó. ¿Por qué? Y luego voy a cuestionar un poco estas teorías. ¿Alguna vez ustedes, cuando mandan una comunicación, les llega un acuse de recibo? Si programan su computadora, si programan, pero no es por default. Tienen dos opciones una opción para que les llegue una constancia de que fue recibido y otra que fue leído. Casi nadie los usa. Son herramientas facultativas que hay dentro del correo electrónico. Es más, podemos evitar que alguien nos dé la señal o la prueba de que ha leído un WhatsApp cuando le quitamos las rayitas azules. ¿No es cierto? En los WhatsApp, yo odio que mis asistentes me hagan eso. Y me dicen, pero el teléfono es personal. No me interesa si tu teléfono es personal, estás en hora de trabajo. Yo no soy arbitrario, pero no me gusta que me va. Quiere decir que hoy en día disponemos de medios para que no se sepa si se llegó o no a conocer. Claro, si lo vemos en línea podemos sospechar, pero puede estar en línea viendo otro WhatsApp, no el que hemos enviado, lo cual genera más controversia. Esto de acá cayó en desuso. ¿Qué pasó? Porque además es una propuesta que hizo mi socio cuando era congresista, Jorge Muñiz. ¿Qué pasó? Esta es una reforma que hubo en el año 2000 y en el año 98 a 2000 hubo un apogeo de leyes, modelos propuestas por las Naciones Unidas para las comunicaciones por correos electrónicos. Hace 25 años, chicos, imagínense. El apogeo era, uy, todos los países, basémonos en la ley modelo del comercio electrónico de Naciones Unidas. ¿Y qué decía Naciones Unidas? Lo que aparece allí, en ese segundo párrafo. Si se realiza a través de medio electrónico óptico, se presumirá la recepción, se presume la recepción, se presume que ha sido recibida cuando uno recibe el acuse de recibo. Eso, imposible. Casi nadie lo utiliza. Ha caído en desuso. Y por otro lado, hay que hacer diferencias muy notables. Primero, ya nadie usa el sistema de la posta o correo tradicional. Parece como un vejestorio, ¿no es cierto? Salvo cuando, es más, esta vez que viajé con la familia, mi hija compraba postales cada sitio que iba porque le gustaban las postales. Pero antiguamente cuando uno viajaba, ¿qué hacía? Ustedes no creo que lo hayan hecho. Compraba postales y las mandabas a quien se las querías enviar. Usábamos el correo tradicional. Ahora, ¿qué hacemos? Tomamos fotos y las mandamos por WhatsApp. Entonces, a ver, no significa que no haya contratación entre ausentes. Hay muchísima contratación entre ausentes. ¿O acaso no compramos en Amazon, en eBay, en AliExpress, en Shein, Temu, en Buscalibre y cuántas cosas? Palavera, hay muchas. Mercado Libre. Mi hijo me hizo comprar una proteína.
que hace gimnasio. Mac, Pero no dice que ahora es válido. perdóname que sí. Sí, también los contratos se envían por WhatsApp hoy en día. No, no, o sea, no es válido. Sí, es válido. La obligación de los que se mandan son bien. Ah, no. Lo que pasa es que ese es un caso canadiense. Hay un caso canadiense que lo comenté cuando les hablé de inteligencia artificial, que un granjero en Canadá, que tradicionalmente le vendía grano al mismo comerciante, se habían puesto, entre comillas, de acuerdo. Esa es una decisión del juez canadiense, no sé cómo habrá resuelto el acuerdo. Pero resulta que él, supuestamente se habían puesto de acuerdo en precio y costo. Así que el comerciante le manda el contrato que él había redactado, el comerciante, el comprador, se lo manda al granjero. Y el granjero, es que no era una relación nueva entre ellos, ya hacía mucho tiempo tenían relaciones contractuales, comerciales. Y el granjero le pone un like. Según el juez, según el comerciante, porque así lo demanda ante el juez, el like significaba aceptar el contrato. Pero, ¿acaso lo abrió? ¿Acaso sabemos si estaba de acuerdo con sus términos? De repente el contrato tenía condiciones de pago que no le gustaban, que no le interesaban, y es más, probablemente fue así, porque dijo, no, 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 mi like no significa que estoy de acuerdo con el contrato. Entonces, claro, por ahí creo que hasta saqué un artículo, estos periodísticos, no sé si fue en mi post de LinkedIn, no me acuerdo, hablando del tema, porque era pues anecdótico, ¿no? Porque la pregunta es, a ver, ¿qué significado le damos a un emoji? Finalmente es un emoji, o sea, es el primer caso en la historia, ¿no? Y el like o el dedito arriba se puede interpretar de muchas maneras. Gracias, lo veo, acepto, bacán, te adelantaste, lo máximo, estamos en la misma línea. ¿Qué puede significar? Me gusta, me parece bacán. O sea, ya no tiene un solo significado. Un emoji, además, son estos emoticon que... Emoticon viene de... Sí sabes, ¿no? Emoticon viene de emotional icon, emoticon, y emoji es la mezcla de los emoticon con estos diagramas creados en Japón, estos dibujitos, ¿no? Entonces, un emoji no necesariamente significa una aceptación. El lenguaje virtual, si no está definido de manera clara, como cuando entramos en una página como Amazon, eBay o cualquier otra en la que compramos, mandar un like por WhatsApp o por correo no necesariamente significa que hemos cerrado. Entonces, a ver, antes de irnos al descanso, nos quedan unos minutos. Este sistema de la carta, el correo, chicos, quedó en el olvido. Nadie manda una carta, pues. No, el comercio electrónico nos cambió la vida. Claro, ustedes son cibernativos, ustedes han nacido en este mundo. El comercio electrónico nos cambió todos los esquemas. Primero, nos hizo pensar en que todo este tema de la contratación entre ausentes tiene una regulación bastante antigua que no responde a la realidad. Es lo que dice el artículo 385. Lo vamos a ver más adelante, pero me voy a adelantar para tratar de darle sentido a lo que estoy comentando. Una oferta caduca, o sea, se muere, se extingue, deja de tener carácter vinculante o irrevocable si se hizo sin conceder plazo determinado o determinable a una persona con la que el oferente está en comunicación inmediata y no fue seguidamente aceptada. Plop. Si estoy en correo electrónico por WhatsApp con alguien a que le quiero comprar una casa, tengo que contestar de manera inmediata. A alguien a quien le quiero comprar sus embarcaciones pesqueras,
o su planta de producción de bienes en serie, por el hecho de estar en comunicación inmediata, tengo que contestar sin que haya solución de continuidad? No, porque el comercio electrónico y la tecnología en las comunicaciones, como se los he dicho, destruyó fronteras. Nos dio lo que nunca tuvimos, el don de la ubicuidad. Podemos estar en varias partes al mismo tiempo, ¿no? En la pantalla se ve o se nos ve desde Puerto Rico, Estados Unidos, Sri Lanka, Nepal. Nos contactamos con todo el mundo y podemos estar en comunicación inmediata. Y el hecho de que no se haya dado plazo y tengamos comunicación inmediata no implica que se tenga que aceptar de manera seguida. Pero es lo que nos dice el código. El código no ha sido modificado, el código no ha sido considerado en desuso, pero sí lo está. La famosa desuetud. Sin embargo, cuando tengamos un conflicto, vamos a tener que aplicar la regla. Cuando tengamos un conflicto, vamos a tener que aplicar esta regla. No son reglas. A pesar que ya seamos reglas. Y claro, si se hizo, como dice el inciso 2, sin conceder plazo determinado, a una persona con la que el oferente no está en comunicación inmediata, ¿a qué se está refiriendo el legislador? A alguien que no está en nuestro mismo lugar o espacio físico o geográfico. Y si tengo a alguien del otro lado de WhatsApp que está, qué sé yo, en República Checa, ¿acaso no estoy en comunicación inmediata? No estoy. ¿Y qué nos dice? Si no está en comunicación inmediata y hubiese transcurrido, fíjense lo que viene, el tiempo suficiente para llegar a la respuesta a conocimiento referente por el mismo medio de comunicación utilizado por este. Peor, peor, porque si yo he utilizado correo electrónico, supuestamente debería contestarme en el mismo tiempo que me tomó a mí enviar la comunicación. Pero no es así. Pero no es así. Si yo le propongo a Ariana, Ariadna, Alejandra, si yo le propongo a Alejandra por correo electrónico que quiero venderle una planta de producción de bebidas gaseosas, ella no me tiene por qué contestar en el mismo tiempo que determina el medio de comunicación utilizado por este, si es que no le he dado un plazo o ella no me ha dado un plazo. Entonces, las comunicaciones modernas, chicos, ya tienen sus buenos años, han puesto en cuestionamiento estas reglas. Para mí, hay otras que no está allí en la ley. La importancia o complejidad de la transacción. Eso es lo que cuenta, no el medio de comunicación. Claro, ahí estaba leyendo, no me acuerdo el nombre de este profesor americano, pero él hacía una diferencia y decía, el sistema tradicional de la mailbox rule ya cayó en desuso. Punto uno. Punto dos. El único medio de comunicación que quizá no sea inmediato es el correo electrónico. Porque sale de un servidor y tiene que ser aceptado en otro servidor. Y a veces ese proceso toma segundos, minutos u horas. ¿Por qué? Porque tienen que ser compatibles los protocolos de comunicaciones que utilizan los dos servidores a los cuales estamos colgados por medio de correo electrónico. Entonces, no es inmediato. Pero claro, no va a durar pues 20 días que llegue un correo, salvo que haya sido interceptado por un sistema de control o de filtro de correos y no ha reconocido una dirección electrónica o no está autorizada esa dirección electrónica, pero son casos excepcionales, no es la regla. Pero sí estamos en comunicación directa cuando utilizamos WhatsApp o cuando utilizamos otros sistemas como redes sociales, los mensajes que uno envía de redes sociales, qué sé yo, LinkedIn, Instagram, Facebook, son más rápidos que un correo electrónico. Y son personas
ausentes, pero con las cuales tenemos comunicación inmediata. Entonces, se ha roto, chicos, se ha destruido la premisa que como son dos personas que no están en el mismo lugar, no tienen comunicación inmediata. Eso es lo que se ha destruido del supuesto de hecho de la norma. Las personas que hoy en día pueden estar en dos lugares geográficos diferentes pueden tener una comunicación más fluida de dos personas que están en el mismo lugar. ¿Ah? Entonces estas normas han caído en desuso. Lo repito. Si hay un conflicto, probablemente trataremos de adaptarlas. Si diremos, si le llegó un correo electrónico, el correo electrónico vino de, qué sé yo, Suiza, tardó unas horas, responder también podía tardar unas horas. Si no contestó en 5 días, se entiende que la oferta ya caducó. Ojo, sin importar la importancia o complejidad de la transacción o del contrato. Y es ahí donde creo que hay que apuntar, pero ahí estamos. Ahí estamos. Es más, si nosotros revisamos instrumentos tan importantes como la Convención de Viena, recordemos que la Convención de Viena nace a principios de los años 80, entonces no tiene incorporados elementos de correo electrónico. Y por otro lado, instrumentos importantes como los principios UNIDROIT, de alguna u otra forma, tratan de modernizarse y tener reglas un poco más ajustadas a la realidad, pero no son muy diferentes. No son muy diferentes. Sí, Maca, adelante. Pero sí, como por una subjetiva, porque tú no sabes la situación de otra persona. Por ejemplo, o sea, yo entiendo que la norma era la norma, Sí, pero, o sea, por ejemplo, yo no pude viajar a China, que son 1000 horas no tener internet. sí, porque utilizan otros sistemas. Entonces, o sea, no, porque no le veo el sentido que sea tan así. No, o sea, Claro, sí, sí, ok. Me parece un buen ejemplo, un muy buen ejemplo. ¿Ustedes han visto noticias de qué pasa cuando uno va con su celular a China? Colapsa. No existe Google. No existen los mismos buscadores. Uno tiene que comprar un teléfono local, colgarse un chip local y utilizar otros buscadores. No existen las redes sociales que nosotros vemos acá. No existe, no tienen acceso a Facebook, no tienen acceso a Instagram. Claro, tienen TikTok, pero no tienen muchas cosas. Entonces, comprenderán que allí sí es interesante la advertencia que nos hace Maca, porque en realidad, caramba, la formación del contrato puede tardar más que cuando estamos en nuestro país porque la comunicación es instantánea. Fíjense, estos son principios para los contratos internacionales, contratos comerciales internacionales. Esta versión es del año 2016. Es hecha por esta famosa, institución llamada UNIDROIT, ¿okay? Que es una entidad, como se los he dicho, que nació en los años 20 del siglo pasado probablemente. Es una institución no estatal, sin fines de lucro, que designa a los profesores o especialistas en materia contractual del civil law y del common law, se reúnen y tratan de armonizar o acercar las diferencias de los dos sistemas. ¿Ok? Fíjense qué interesante, a pesar de que es un instrumento moderno, UNIDROIT, se utiliza mucho en los arbitrajes internacionales como derecho supletorio, porque además, no tiene sanción estatal, son propuestas. Los contratos internacionales, cuando se discute un arbitraje, probablemente ya tienen una ley elegida por las partes para resolver el conflicto. Pero cuando necesitan algún principio contractual que no está en esa ley, recurren a los principios UNIDROIT
que son hechos por esta institución, porque se considera una suerte de lex mercatoria, de derecho común, a pesar de que no tenga sanción estatal. Y fíjense, a pesar de lo moderno, el contrato se perfecciona mediante la aceptación de oferta o por la conducta de las partes que sea suficiente para manifestar un acuerdo. Pero fíjense lo que pasa con su definición. No opta por ninguna teoría. Ni la recepción, ni el conocimiento, ni el despacho que hay inglesa. Evita tomar partido. ¿Se dan cuenta? No toma partido, porque esta es una armonización entre el derecho anglosajón y el derecho europeo continental o romano germánico. Se perfecciona mediante la aceptación de oferta o por la conducta de las partes que sea suficiente para manifestar un acuerdo. Y claro, si es comercio internacional, se supone que son personas que no están en el mismo país. Y esta propuesta parte de conocer que hay medios tecnológicos muy modernos. Entonces, esa redacción me parece espectacular. Y fíjense lo que después, si la revocación llega antes que haya enviado la aceptación. Sin embargo, no podrá revocarse si en plazo o si el destinatario pudo razonablemente que era una oferta irrevocable y actuó en confianza a ella. Esto es muy inglés, se llama promissory estoppel. Como yo detengo a través de una acción a alguien que me da las señales que se tiene comprometido la celebración de un contrato, pero luego, después de haberlo hecho incurrir en gastos sobre la base de esa confianza, lo desilusiona, lo decepciona, traiciona su expectativa. La oferta se extingue cuando hay rechazo. Modo de aceptación. Fíjense qué interesante. Constituye aceptación toda declaración o cualquier otro acto del destinatario que indique asentimiento. La aceptación de la oferta surte efectos cuando la indicación del asentimiento llega al oferente. Llega, no dice medio de comunicación. Llega, nada más. Plazo. Debe ser aceptada en el plazo establecido por el oferente. O si no hubiera plazo, dentro del que sea razonable, teniendo en cuenta las circunstancias, incluso la rapidez de los medios de comunicación. Incluso. No son determinantes los medios de comunicación. Seguimos en el esquema tradicional, bastante obsoleto. Vamos a hacer un acto, chicos. ¿Alguna duda sobre estos temas? A ver, siempre hay formas de poder mejorar la legislación. Siempre. Pero cuando hacemos comisiones de